Muy bien, entonces vamos a comenzar en esta noche y vamos a hacer un repaso de lo que vimos en cuanto a escatología bíblica, lo que hemos visto en días anteriores. Vamos a pedir la bendición de Dios orando en esta noche y comenzando. Así que por favor acompáñenme a orar a Dios. Muchas gracias, Dios y Padre, porque podemos volver a reunirnos en este lugar. Gracias porque podemos estar tranquilos estudiando tu palabra. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos enseña y nos ilumina. Te pedimos, Señor, sabiduría para avanzar en este curso. Vamos ahora a hacer un repaso. Te pedimos que podamos ser iluminados, enseñados por tu palabra y en todo podamos ser agradecidos y darte a ti la gloria. Gracias, Señor. Pedimos entonces tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Los que ya tienen el apunte pueden tomarlo y vamos a ir repasando un poco. En las primeras clases vimos una introducción a este tema y hablábamos de la disposición que tenemos que tener para estudiarlo. Luego hablamos de la importancia de la interpretación de la escatología, que en realidad es la misma importancia que tiene toda la interpretación del texto bíblico. Hay que tener cuidado para interpretarlo y vimos ciertos principios, ciertas normas para interpretarlo. Allí tenemos en el apunte ciertas pautas. Después vimos que no todos piensan igual en cuanto a los acontecimientos del futuro. Hay diferentes posiciones escatológicas, pero mayormente eso se debe a las diferentes formas de interpretación. Entonces, hay que tener cuidado en mantener una sana interpretación del texto bíblico. Y siempre que citamos un versículo, tiene que ir acompañado de su correspondiente contexto y trasfondo del libro donde aparece, para poder aplicarlo correctamente. Comenzamos esta serie de estudios en cuanto al futuro, en realidad, escatología bíblica, y le hemos puesto un título que decía y dice: promesas y profecías del pasado, será la historia del futuro, estudios sobre escatología bíblica. Y comenzábamos viendo promesas y profecías del pasado. Y yo les dije en su momento que todo comenzó allá en el Génesis. La profecía bíblica no comienza con los profetas. La profecía bíblica comienza con los escritos de Moisés. El Señor Jesucristo les enseñó a sus apóstoles todo lo que las escrituras de él decían, comenzando desde Moisés y pasando por los profetas y los salmos. Así que comenzamos nuestro estudio escatológico considerando los pactos de Dios en el libro de Génesis. El primero era el pacto con Abraham. Dios hizo una promesa, hizo una serie de promesas a Abraham que en su conjunto llamamos pacto abrahámico. Desde Génesis 12 en adelante, Dios confirmó esas promesas, las amplió, las ratificó para Abraham, Isaac y Jacob. Desde entonces hablamos de la tierra prometida, porque Dios le prometió la tierra de Israel, a la descendencia de Israel, ¿no? Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Un día serán una gran nación y poseerán la tierra prometida. ¿Por qué afirmamos esto? Sencillamente porque Dios se lo prometió a Abraham. Además dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Además dijo: bendeciré a los que bendigan a Abraham y su linaje, y maldeciré a los que te maldigan. Promesas de Dios: haré de ti una nación grande, reyes saldrán de ti, etc. Pacto con Abraham. El segundo pacto que consideramos fue el pacto deuteronómico, a las puertas de la tierra prometida. En Deuteronomio 28, 29 y 30, el pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida al mando de Josué, Dios, por medio de Moisés, les recuerda que van a entrar a la tierra que Dios les daba,
pero que en esa tierra no iban a vivir como ellos quisiesen. Y si se empecinaban en pecar, Dios les iba a disciplinar, les iba a enviar al exilio, los iba a desparramar por las naciones, y así se ha cumplido. Pero Dios ratifica el pacto con Abraham diciéndoles a la descendencia de Israel que cuando ellos se arrepientan, desde los lugares más lejanos del mundo los va a volver a traer a su propio país y que les va a dar la tierra prometida y varias cosas más, varias bendiciones más. El tercer pacto que considerábamos era el pacto con David. Dios hizo grandes promesas al rey David y le prometió que confirmaría su casa, su trono y su reino para siempre, y que de su linaje se iba a levantar un varón, un rey, digno de reinar para siempre sobre Jerusalén, sobre su casa, su trono y su reino. David entendió que eso era para el futuro y expresó allí en segundo libro de Samuel, capítulo 7, una conmovedora oración de gratitud. Y a partir de este pacto con David, los profetas y los salmos, que fueron escribiéndose sucesivamente, enfatizaron y confirmaron las promesas hechas por Dios a David. Las promesas de un reino terrenal con capital en Jerusalén y las promesas de un rey excelso, digno, que iba a reinar en juicio y equidad sobre Israel y las naciones, según vemos en el Salmo 2, el pacto con David. Bueno, en este momento los judíos no tienen ni la tierra, ni reino, ni rey, pero las promesas de Dios son firmes. Jehová juró, Jehová ha de cumplir. El cuarto pacto que vimos, que determina lo que Dios va a hacer en el futuro, son las promesas de Dios al pueblo de Israel. Es el nuevo pacto. No fue ya hecho con un patriarca como Abraham, Isaac, Jacob o David, sino que fue hecho con el pueblo, fue prometido al pueblo, en la hora más oscura de Israel, hermanos, o uno de los tramos más oscuros de su historia, podemos decir así, en los días en que se venía la destrucción por manos de Nabucodonosor, los babilonios. Jeremías, en Jeremías 31 y también capítulo 32, y cuando ya se había consumado la destrucción de Jerusalén por medio del profeta Ezequiel, anunciaba a Dios un nuevo pacto para con los judíos. Dios prometía volverlos a traer a su país, pero además de darle la tierra prometida, iba a hacer en ellos una obra espiritual, les iba a dar nueva vida, iba a regenerar sus vidas, les iba a dar nueva mente, nuevo corazón, les iba a dar de su Espíritu Santo, les iba a dar perdón de pecados, y habitarían confiados en la tierra y les iba a dar prosperidad. Todavía no tienen eso. El cumplimiento final del nuevo pacto será con la nación de Israel cuando evidentemente retorne su Mesías. Y tendrán las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, las promesas hechas a David y las promesas del nuevo pacto. Bueno, a partir de allí avanzábamos por nuestro temario y vimos que aquel reino prometido a los patriarcas y a David fue anunciado y llegó a ser ofrecido a los judíos. ¿Se acuerdan que vinimos avanzando históricamente para luego avanzar según los eventos del futuro? En Isaías capítulo 7, Dios anunció en versículos 13 y 14 que dentro del linaje, o sea, de la familia, de la descendencia de David, una virgen iba a dar a luz un varón, y ese varón iba a ser Emanuel, Dios con la casa de David en principio, la casa de Israel, y bueno, después recibimos la bendición, las familias de la tierra. Allí nacería de mamá virgen el descendiente de David, en la casa de David. Isaías 9, del 1 al 7, dice que aquel descendiente iba a traer alegría a Galilea, vendría con 4 títulos sorprendentes sobre sí mismo. ¿Se acuerdan? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre,
admirable consejero, algunos unen esas palabras, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y después dice versículo 7, Isaías 9:7, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de Israel, sobre el trono de David en Jerusalén, y eso será confirmándolo en juicio y en justicia para siempre, una vez que comience a reinar, cosa que todavía no ha hecho y esperamos que en el futuro haga. Y así fueron anunciando la venida de ese Mesías Rey. Pero llegó el momento en que el pueblo judío se endureció en sus pecados y Dios dijo, basta. En Ezequiel 21, por medio de Ezequiel fue anunciado que se disciplinaba el linaje de los reyes de Israel, se disciplinaba al pueblo e iban al cautiverio. Y desde entonces, hermanos, comenzó el tiempo de los gentiles, el dominio de los gentiles sobre Jerusalén, y los judíos no han tenido jamás un rey, pero Jehová juró, Jehová cumplirá. Avanzando en el tiempo, llegamos a Lucas 1, ¿se acuerdan? Y el ángel Gabriel viene a la casa de una virgen, una doncella, una muchacha judía de la tribu de Judá, del linaje de David, y le anuncia que va a ser mamá por un hecho sobrenatural, un acto sobrenatural del Espíritu Santo. De ella iban a ser un santo ser llamado Hijo de Dios, dice, y se le dará el trono de David, su padre. Bueno, el tiempo avanzó y llegó el tiempo de la presentación y el ofrecimiento de ese reino a los judíos. ¿Me siguen? Fue en los días en que leemos allí en el Evangelio de Mateo. Mateo tiene todo un enfoque como libro para presentar a Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Y como hijo de David viene para el reino, ofrecer el reino a Israel, es rechazado y luego se anuncia que regresará. Ahora bien, leemos en Mateo 1:1 que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Leemos en Mateo 1:20 al 25 que sería el cumplimiento de aquella profecía de Isaías, Dios con nosotros, la casa de David. Y Mateo 2:2 vienen los magos del oriente buscando para adorar al que había nacido rey de los judíos. Cuando llegó a los 30 años de edad, el Señor Jesús fue para bautizarse en las aguas del Jordán. Juan el Bautista bautizaba y llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento, preparándolo para recibir al Mesías. Anunciaba que el reino se había acercado. Jesús el Señor vino, se bautizó y al salir del agua, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Vino sobre él el Espíritu Santo y una voz audible allí conmovió todo ese lugar, anunciando que ese era el Hijo amado del Padre. Ese era el Hijo Cristo Rey anunciado en el Salmo 2, que venía para ser Mesías y Rey de Israel. Fue la presentación oficial del Cristo, del Hijo de Dios para la nación de Israel. Algo sorprendente, maravilloso. Y allí él comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Ya lo había hecho Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, anunciaba Juan. Luego de que Juan fue apresado, comenzó el Señor Jesús a predicar lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego envió a sus discípulos a toda la nación de Israel, no a los gentiles todavía. Lo vemos en Mateo 9 y 10, anunciando de que el reino de los cielos se había acercado y era un mensaje para los judíos en principio. Bueno, ese reino fue ofrecido, pero ¿qué pasó? Juan 1:11 lo resume: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron al rey mismo. Los celosos religiosos de aquellos días lo odiaron realmente. Se dice allí en Mateo capítulo 12 que decidieron matarlo en Galilea. Decidieron matarlo.
cosa que después consumaron en Jerusalén en el cumplimiento del tiempo de Dios, porque a Dios nada se le escapó de su control. Pero rechazaron a Juan, rechazaron a Jesucristo mismo y rechazaron incluso la predicación de los apóstoles. El reino fue rechazado por los judíos. El Señor fue como cordero a la cruz por nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y fue ascendido al cielo y exaltado hasta lo sumo, como estaba previsto en los profetas y en los salmos. El Salmo 110 preveía que Jehová iba a decir a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Podemos decir que el reino prometido fue postergado. No lo tomó a Dios por sorpresa. Ya estaba anunciado en la Escritura, pero fue pospuesto para la segunda venida del Mesías. Y el Señor ya lo había anunciado, de acuerdo, como les decía recién, al Salmo 110, versículos 1 al 3. Y también ese rechazo estaba manifiesto allí en el Salmo 2. Pero el Señor nunca perdió el control de todas las cosas. Incluso el Salmo 2 dice que los pueblos se iban a unir para rechazar al Cristo, pero que Jehová se iba a reír de ellos. Lo dice el Salmo 2, ¿no? Bueno, el Señor tenía previsto que entre su rechazo y ascenso al cielo y su regreso al mundo, ya vamos con un intervalo de 2000 años casi, entre su rechazo y su regreso, Él iba a gobernar sobre el mundo, pero de una forma que no había revelado antes. Por eso le llama reino en misterios. Y allí estudiamos las 7 parábolas de Mateo 13, las parábolas del reino, en las cuales el Señor explicaba por adelantado cómo sería este reino desde su ascenso al cielo hasta su regreso al mundo. Con la parábola del sembrador marcó el inicio de la siembra, ¿no?, de algo nuevo. Y con la segunda parábola, la del trigo y la cizaña, marcó que lo malo y lo bueno iban a convivir juntos hasta el fin del siglo, en que será la cosecha. La cizaña será arrojada al fuego y el trigo será guardado en su granero. 3 parábolas en el libro de Mateo marcan que cuando el Señor venga, los malos serán arrojados al fuego y los buenos, o los que confiaron en Él, entrarán en su reino. El trigo y la cizaña, número 1. Segunda parábola, la parábola de los peces buenos y peces malos, que son separados. Eso está en Mateo capítulo 13, la parábola de la red, 47 al 50. Y la parábola de las ovejas y los cabritos, que oportunamente vamos a repasar. El Señor, cuando regrese, juntará todas las naciones delante de Él, y a las ovejas, los creyentes, introducirán su reino terrenal, y a los cabritos, los rebeldes, los arrojará a las tinieblas de afuera. Muy bien, entre su rechazo y su ascenso al cielo, que sucedió allá en el año 30 y algo, ¿no?, hasta cuando regrese, en ese periodo también el Señor reveló que iba a edificar un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo es la iglesia. La iglesia era un misterio escondido en Dios. De la iglesia nunca hablaron Moisés, los profetas y los salmos. La primera mención de la iglesia fue en forma metafórica en Mateo 13, y es la perla de gran precio. Una metáfora, la perla. Y la primera mención clara de la formación de la iglesia como proyecto de Dios, como proyecto del Señor, estaba en Mateo capítulo 16, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aún era futura en los días de Mateo 16. La iglesia comenzó como organismo vivo y como asamblea bautizada por el Espíritu Santo, comenzó en Pentecostés de Hechos capítulo 2, sigue sobreedificándose y formándose, la está formando Dios, y culminará ¿cuándo? Cuando llegue el arrebatamiento, el día del arrebatamiento. Esa asamblea estará completa y Dios la llevará a la gloria, al cielo. Muy bien.
Hemos hablado de ese acontecimiento, es el próximo acontecimiento profético. Y de aquí en más, desde el día de hoy, ahora nos vamos enfocando hacia el futuro. ¿Cuál es el próximo acontecimiento profético? El arrebatamiento de la iglesia. Bueno, lo podíamos leer en 1 Tesalonicenses 4, en 1 Corintios 15, en Filipenses 3, 20 y 21, en 1 Tesalonicenses. En resumen, llegará un día, el cual no podemos fechar, no sabemos qué día será, es inminente, puede ser esta noche misma, puede ser la semana que viene, puede ser el mes que viene, o puede ser dentro de 1 o 5 años o más. Estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios que nos viene a buscar y salvar y llevar a la gloria. Y nos viene a salvar de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. El arrebatamiento de la iglesia. La hora y el día fijado por el Padre, sucederá entonces que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros, los que hayamos quedado hasta ese día, no pasaremos por muerte. Seremos arrebatados juntamente con ellos y transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire y en las nubes. Y así estaremos para siempre con el Señor como Él lo prometió. Arrebatamiento de la iglesia. Seguidamente, la profecía marca que el acontecimiento que sigue al arrebatamiento de la iglesia es el tribunal de Cristo. Ni bien seamos arrebatados de esta escena terrenal, compareceremos delante de el Señor y su tribunal. Fue eso lo que veíamos en la última clase. Y yo ya avancé hasta la hoja 30 del apunte. El tribunal de Cristo. Todos los verdaderos creyentes, todos los verdaderos cristianos seremos arrebatados y entrando en la gloria estaremos en ese magnífico tribunal celestial. No lo puedo describir con palabras, tampoco yo me lo imagino en su real dimensión, será algo extraordinario. Un gran estadio, un gran podio para premiar a los vencedores de la carrera de la vida cristiana, pero al mismo tiempo un estrado de juez que nos examinará como creyentes y será el broche de oro, el punto final de la justicia de Dios en nuestras vidas, quemando lo que no hubo de bueno en nuestras vidas cristianas y premiando todo lo que hicimos para su gloria. El tribunal de Cristo será algo maravilloso. Pero avanzando en esta oportunidad, vamos a entrar en un nuevo tema que le sigue allí, acto seguido. Estaremos en el tribunal de Cristo, que será un evento extraordinario. Cada uno comparecerá delante de Él, del Señor, y el Señor evaluará nuestras vidas y nos premiará de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Terminado este gran acontecimiento que nos guiará a una adoración final a su persona, porque entregaremos nuestras coronas y todo lo que hayamos logrado, lo presentaremos delante de Él en gratitud y en adoración. Por eso debemos esforzarnos en vivir la vida cristiana de una forma limpia, sana, santa, sirviéndole y agradándole en todo. Porque estaremos delante de Él y porque queremos realmente llevar gloria para ofrecerla a sus pies en gratitud y en adoración. Bueno, allí quedábamos en la última clase, ¿se acuerdan? Acto seguido, al tribunal de Cristo, entraríamos en un precioso banquete celestial que no me lo puedo imaginar de la belleza y de la magnificencia que será, que las Escrituras describen o mencionan muy brevemente, las bodas del Cordero, algo magnífico, las bodas del Cordero de Dios. Recuerden que en el Nuevo Testamento la Iglesia, constituida por millones de seres humanos, pero se habla de la Iglesia, como una sola entidad, un solo cuerpo. La Iglesia será la esposa del Cordero. Seremos santos,
sin mancha, inmaculados, inmortales, inmarcesibles, transformados a su imagen y semejanza. Será algo maravilloso. Él nos glorificará. Y luego de pasar por el tribunal, ya con todas nuestras cuentas arregladas delante de Él, ya con todas las vestiduras de gala, entraremos a ese banquete celestial extraordinario. Miren, en el apunte leemos así: las Escrituras presentan figuras de cosas conocidas para comunicar verdades espirituales desconocidas. Muchas veces, forman metáforas, parábolas. Aquí tenemos algo que era conocido, las bodas, aunque debemos repasar un poquito cómo eran en el Oriente, las bodas orientales, para presentar algo, una imagen y una idea de lo que será aquello, para presentar algo en los cielos que no hemos visto con nuestros ojos. Entonces lo conocido nos ilumina para entender y apreciar y esperar de antemano algo que todavía no ha sucedido, estar a la expectativa de algo maravilloso, las bodas del Cordero. Les leo de nuevo: las Escrituras presentan figuras de cosas conocidas, las bodas, para comunicar verdades espirituales desconocidas aún. De esa forma, con base en las costumbres de las bodas orientales, se nos presenta un hermoso panorama de eventos futuros para la Iglesia de Jesucristo. En primera instancia vamos a considerar un poquito y explicar un poquito cómo eran las bodas orientales, ¿sí? Constaban de 3 etapas. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. En primer lugar, la primera etapa se llamaba desposorio. Era como un contrato de matrimonio, era más que nuestro compromiso en Argentina, en Latinoamérica, Era como un contrato matrimonial. Era efectuado por los padres y a veces cuando los contrayentes eran niños, en la cultura oriental, Otras veces se invitaba a la contrayente a ser esposa, como leemos por ejemplo en Génesis 24, 57 y 58, es el momento cuando el siervo de Abraham le propone a Rebeca, busca esposa él para el hijo de Abraham, para Isaac. Bueno, y ella acepta sin conocerlo. Qué interesante, ¿no? Tenemos un ejemplo de este desposorio, el hecho de que ya estaban desposados, en María y José. En Mateo capítulo 1, María, la mamá de Jesús, y José estaban desposados, eran jovencitos, ella seguramente muy, muy jovencita, se estima entre 15 y 17 años de edad. Y fíjense, dice aquí el apunte, no vivían todavía juntos, no convivían, aunque ya estaban casados por contrato, y es probable que casi ni tuviesen ocasión de verse o visitarse. Durante ese tiempo, él preparaba casa donde vivir con su esposa, el desposorio. ¿Se acuerdan la historia? En Mateo 1, María queda en problemas con su familia porque queda embarazada por obra del Espíritu Santo y se dice que estaba desposada con un varón llamado José. Todavía no vivían juntos y seguramente José estaba preparando su casa, preparando hogar donde vivir. Primera etapa, desposorio. La segunda etapa era la presentación. Era una ceremonia privada y familiar donde los padres entregaban sus hijos para que a partir de allí comenzasen a formar su hogar y vivir juntos. La presentación. Era una ceremonia en el hogar. Y en tercer lugar, se hacía un gran banquete que dependía en cantidad de invitados y en comida y en días de duración, dependía del poder económico de las familias. El banquete era una gran fiesta donde el esposo presentaba a su esposa a sus familiares y amigos. Solían durar 7 días o más. Podemos leer en Jueces 14:12 que allí se menciona una semana de banquete. ¿Qué le parece? También se menciona un banquete
que evidentemente fue largo porque se tomaron todo el vino, y el Señor Jesús manda llenar unas tinajas de agua y hace su primer señal, su primer milagro allí, convirtiendo el agua en vino de primera calidad. Así que ese banquete, esa fiesta matrimonial, le llamaríamos nosotros, ese banquete fue extenso también. Algunos detalles más. El esposo era acompañado por el que se denominaba amigo del esposo. Lo podemos leer textualmente en Jueces 14:20, solo que aquello fue una historia media triste, muy triste, porque el amigo del esposo, el esposo era Sansón. Le quitaron la mujer a Sansón, los filisteos, y se la dieron al amigo del esposo. Bueno, aquello fue muy feo. Pero está el concepto. El esposo tenía un amigo, el amigo del esposo. Como hoy en día se usa o se usaba antes, la imagen de un padrino, algo así. Y la esposa era acompañada por doncellas. Fíjense, no abrimos la Biblia todavía, pero vamos a buscarlo en el Salmo 45. Si bien no hemos abierto la Escritura todavía, hemos citado pasajes que conocemos bastante bien. En el Salmo 45 se habla de las bodas del rey. Se habla de su belleza, porque en el oriente se exaltaba la belleza del esposo, del rey, del marido. Y dice allí Salmo 45, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Saben, este es un salmo mesiánico al fin y al cabo. El Espíritu Santo lo utilizó para hablar de Cristo. Así nos dice el escritor de Hebreos en capítulo 1, citando versículo 6 en adelante. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es el salmo de las bodas del rey, que cabalga y viene para reinar, para derrotar a sus enemigos, y vendrá con su esposa. Y a la esposa la acompañan, bueno, el Salmo da para mucho estudio más, ¿no? Lo comunico así nada más en forma sencilla. Inclusive el Salmo 46 y el 47 hablan de su regreso y de su reino. Pero bueno, paramos allí. El punto central de lo que veníamos diciendo es que la esposa era acompañada por doncellas, por un cortejo de amigas, por un cortejo de vírgenes. Lo leemos desde versículo 13, Salmo 45, versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados serán llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. A propósito, ¿no les suena familiar el lenguaje? ¿Se acuerdan de una parábola del Nuevo Testamento? Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 14. Con vestidos bordados será llevada al rey, la esposa. Y dice, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Esto nos hace acordar a la parábola de Mateo 25. El Señor refirió al regreso del rey que va a entrar a las bodas y se va a cerrar la puerta y habrá vírgenes esperando, ¿se acuerdan?
En algún momento vamos a tocar ese tema. Pero esta es la imagen, este es el concepto. El esposo venía acompañado con su amigo, el compañero del esposo, y la esposa viene acompañada por todo un cortejo de vírgenes, y en toda esta caravana nupcial van cantando cánticos, etcétera, iluminadas con lámparas en la noche. Qué interesante, ¿no? Allí dice el apunte, como cerrando la imagen de las bodas orientales. El contrato matrimonial era sin conocerse, la presentación era en privado y luego se llevaba a cabo un gran banquete para presentar la esposa en sociedad. Ahora bien, esto era el cuadro de las costumbres orientales, pero como les dije al principio, las Escrituras presentan figuras de cosas conocidas para comunicar verdades espirituales que todavía eran desconocidas. Y a eso nos referimos con el panorama de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero con su iglesia también tienen estos tres aspectos: desposorio, presentación y banquete. Y es como una mirada profética el panorama de las bodas del Cordero. Lo podemos leer así en el apunte un poquito. Fíjense, en las Escrituras se presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. De eso no hay duda. Conocemos pasajes como Efesios 5:32. Pablo habla en varios versículos del matrimonio, habla de los deberes del esposo, de los deberes de la esposa, y en un momento dice: grande es este misterio, mas yo os digo esto de Cristo y la iglesia. Mis queridos hermanos, qué importancia que tiene el matrimonio. Es una imagen de la relación eterna entre Cristo y la iglesia, de la unidad eterna y preciosa entre Cristo y la iglesia. La iglesia entonces es la esposa de Cristo. Lo dice también en 2 Corintios 11:2, que en un momento lo vamos a leer. Por lo tanto, vamos a ver entonces cómo es y cómo será esa extraordinaria boda espiritual, la cual nos comunica un precioso panorama profético en tres etapas. Número 1, los desposorios. Y podemos decir que los desposorios son en este tiempo. Le amamos sin haberle visto. Somos su iglesia. ¿Lo entienden? Él es nuestro esposo de la iglesia, le amamos sin haberle visto, ya estamos desposados con él. Vamos a leer algunos textos. Los que somos iglesia hemos aceptado por fe, sin haberle visto. Vamos a la hoja 34. Ya estamos desposados. Vamos a leerlo ahora, ese texto que les decía, 2 Corintios capítulo 11 y versículo 2. Pablo les dice a los corintios estas palabras: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense el lenguaje. Allí aparece la palabra desposado y allí aparece la palabra presentaros. Las dos etapas. Pablo dice a la iglesia de Corinto y por extensión a toda la iglesia: os he desposado con un esposo para presentaros, y eso será en el cielo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ya estamos desposados entonces. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 8. Primera de Pedro 1:8, recién se los dije, le amamos sin haberle visto. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Y confiamos que Él, en esta etapa, el desposorio, está preparando casa, hogar para nosotros. A propósito, lo prometió en Juan capítulo 14. Vamos a leerlo.
Juan capítulo 14, aquella noche de la última cena, el Señor hizo promesas maravillosas a sus discípulos y por extensión a nosotros también, la iglesia. En Juan 14 dice el Señor Jesucristo, o dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. ¿Y cómo dice después? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está Él preparando lugar. Maravilloso, ¿eh? Y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de venir a buscarnos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Así que esta es la etapa del desposorio. Aceptamos por fe, estamos desposados con Él. Le amamos sin haberle visto y nos regocijamos con gozo inexplicable con palabras y confiamos que Él está preparando lugar para nosotros. Ahí está, el desposorio. En segundo lugar, la presentación. Y eso será allá, luego del arrebatamiento de la iglesia y de haber perfeccionado su esposa, de manera que lleguemos a ser una iglesia santa, sin mancha, inmortal, inmarcesible, sin arruga ni nada semejante. Presentación será el momento cuando nos encontremos con Él en el cielo. Será algo maravilloso. Apocalipsis 19, vamos a leerlo. Apocalipsis 19. Enseguidita vamos a tomar un intervalo, un descanso. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Maravilloso, hermanos, maravillosos. Allí tenemos en Apocalipsis 19, 7 y 8 la consumación de lo que se anuncia en Efesios 5, 25 al 27. Guarden el lugar aquí en Apocalipsis 19 y vamos a Efesios. Efesios capítulo 5 y versículos 25 en adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué más dice? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, ¿qué? Presentarse. ¿Ven la presentación? Presentársela a sí mismo. Presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así seremos, hermanos. Él hará una obra de gloria, de transformación maravillosa en nosotros. Y seremos la iglesia ya en los cielos. Millones y millones formando una sola entidad, una sola asamblea, un solo cuerpo, metafóricamente, la esposa del Cordero. Algo maravilloso, maravilloso. Entonces, en este tiempo es el desposorio. Estamos todavía en la tierra. Él está preparando lugar. Luego del arrebatamiento será la presentación de la esposa sin mancha en el cielo, en la casa del Padre. Y en tercer lugar tendremos ese maravilloso banquete. Volvamos a Apocalipsis 19. Guardaron allí el lugar, si no lo buscamos. Apocalipsis 19. Versículo 9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, dichosos somos. Hemos sido llamados
a las bodas y a ese banquete, a esa cena espectacular, hermanos. Parece que esto se llevará a cabo en los cielos, pero también se prolongará en la tierra. Algunos estudiosos bíblicos, como el doctor Pentecost, cree que el milenio es como una figura de la extensión de ese banquete acá en la tierra. Yo creo que tendremos un banquete allá, algo sublime en los cielos, y el esposo presentará a su esposa, se la presentará a sí mismo. Creo que los ángeles serán testigos en los cielos, será extraordinario. Pero regresando al mundo, que inmediatamente aquí en Apocalipsis 19 termina la cena y el Señor se montará un corcel blanco espléndido, también habrá para nosotros, caballos blancos, y retornaremos con Él al mundo, a la tierra, para el milenio, para el reino, y será allí la ocasión de mostrar al mundo entero la gloria de su esposa, gloria que le debemos a Él, obviamente, ¿no? Bueno, allí en el apunte dice: parece que se llevará a cabo en los cielos el banquete, pero que se prolongará en el planeta Tierra. El rey presentará a su esposa a las naciones. Lo leemos allí en Apocalipsis, desde versículo 10 al 16, lo podemos leer. Lo que les decía, montará ese caballo blanco el Señor, vendrá. ¿Se acuerdan la expresión del Salmo 45 que él dice que cabalga? Está relacionado con Isaías 63, que viene para vencer sus enemigos. Hay varios textos muy relacionados a el regreso del Señor con Apocalipsis 19. Pero vamos a fijarnos algunos textos más y enseguida vamos a un descanso. Lucas capítulo 12. El Señor les dijo a los judíos, versículo 35 al 37, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Se dan cuenta que es el mismo lenguaje? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Se dan cuenta del lenguaje? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué palabras, En definitiva, comparado al cuadro de las bodas orientales, estamos hoy en la etapa de desposorio. Muy pronto seremos llevados a la gloria y Él se presentará a sí mismo, esa esposa gloriosa, la iglesia, y luego el banquete en el cielo que se prolongará en su regreso, mostrando a las naciones las bellezas y las glorias de su esposa, la iglesia. El rey vuelve, y dice allí el apunte, el rey vuelve con su esposa. Entienda, hermano, que en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, el rey no está casado con 10 mujeres. No, el rey viene con su esposa y las 10 vírgenes son doncellas de cortejo nupcial. Lo vamos a ver después, más adelante, con la venida del rey. Pero aquí ya está explicado un adelanto. El rey vuelve con su esposa y las doncellas que entran al banquete son los judíos fieles que entrarán al reino. Estarán esperando al Mesías en la hora más oscura de Israel y entrarán al reino con el Mesías y su esposa. Allí dice ver Mateo 25 del 1 al 13, sí, las parábolas de las 10 vírgenes, que 5 entran y 5 no, lo vamos a explicar mejor después. Y también el Señor habla de esto en la parábola de Mateo 22 del 1 al 14. Así que está la esposa con las doncellas y el cortejo nupcial, pero también está el amigo del esposo. Fíjense, vamos a leer en Juan 3:29, fíjense el lenguaje. Tal vez nunca prestamos atención a esto, pero es muy, muy exacto. En Juan 3:29, Juan el Bautista dice ser amigo del esposo. En realidad, hermanos, Juan el Bautista no fue miembro de la iglesia, porque la iglesia comenzó
su formación con el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, y Juan murió decapitado tiempo antes. Pero fíjense cómo coinciden las escrituras y las imágenes bíblicas y proféticas. En Juan 3:29 leemos: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, son palabras de Juan el Bautista, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Allí, hermanos, completando este cuadro magnífico, tenemos el amigo del esposo. De modo que el rey presentará a los suyos su amada esposa, y ese banquete es un cuadro del reino terrenal. La mente humana, hermanos, no puede concebir un cuadro que comunique mayor dignidad, pureza, exaltación y belleza que el de la iglesia en los cielos como esposa del Cordero. El bimá de Cristo y la presentación de su esposa en las llamadas bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo, luego del arrebatamiento de la iglesia, pero antes del regreso, porque regresaremos con él al mundo. ¿De acuerdo? Y allí tenemos un gráfico que lo presenta. Finalmente, 3 detalles y nos vamos a un descanso. Hoja 35. 3 detalles finales. Número 1. Hermanos, ya estamos desposados con Cristo. El que se complace con el mundo adultera. Por eso el lenguaje de Santiago, muy crudo, muy duro, dice: oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, provoca a Dios, ofende a Dios. Creyentes, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta del valor que esto tiene? Y que por favor tomemos la decisión de dejar de jugar con el mundo para consagrarnos a Dios y a Cristo en puro amor y devoción. Somos llamados a la santidad los creyentes, así como el que nos llamó y nos compró es santo. Número 2, uno puede preguntarse ¿por qué dice bodas del Cordero y no dice bodas de Cristo? O bodas del Verbo. En Apocalipsis 19 el Señor Jesucristo es llamado el Verbo de Dios. ¿Por qué dice bodas del Cordero? Bueno, sencillamente porque en la antigüedad, y esto completa el cuadro, en la antigüedad el esposo, el novio, compraba a la esposa, pagaba una dote, pagaba la redención. En el Antiguo Testamento Booz compró a Ruth, Jacob compró a Raquel con trabajo, trabajó 7 años, el suegro lo engañó y trabajó 7 más, porque la amaba, dice. Así que con dinero o con trabajo, muchachos, había que comprarla. Y yo creo que por eso dice esposas del Cordero, porque la figura del Cordero es la figura de aquel que murió para comprarnos. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que debemos andar en santa manera de vivir, porque nos compró no con cosas baratas como el oro y la plata, nos compró con su sangre. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas baratas, corruptibles, como oro y plata. Fuimos comprados, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos compró, somos de Él, pagó el precio. Qué maravilla, hermano, ¿cómo no vivir para Él? Y en último lugar, repetimos algo que ya hemos dicho: la honra y los halagos en el matrimonio oriental se los llevaba el esposo. En Argentina y Latinoamérica todo el mundo mira a la novia. No, en el Oriente no. El esposo era el halagado. Él era el centro de la fiesta y todos le alababan por la belleza de la esposa que él había comprado. Así será en nuestro caso, hermanos. Solo Él
el Señor, el Cordero, el glorioso y precioso Señor Jesucristo, será digno centro de admiración y de honor y de adoración, digno centro de aquellos acontecimientos inolvidables. Amén. Preparémonos, hermanos, dediquémonos a vivir en santidad para su gloria, porque Él lo merece hoy. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este cuadro profético maravilloso. Nos da seguridad, nos impacta, imaginando un poco su grandeza y su belleza. Pero ayúdanos, Señor, a vivir con decisiones sabias, procurar ser fieles, santos, consagrados a ti, consagrados al Señor, porque Él lo merece. Nos compró, prepara lugar para nosotros. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y al Cordero por siempre. En el nombre de Cristo. Amén.